¿no? En este tema de las luchas por los derechos, no solo por que existan, sino por hacerlos valer, ¿no? Y bueno, por ahí nos invitaban a la reflexión y demás. Y precisamente el traerte aquí en este espacio es para sensibilizar a nuestro público de que estas charlas, esta sensibilización no son exclusivas de un día, sino que tiene que ser parte de nuestro quehacer cotidiano, de nuestras reflexiones diarias y cómo desde estos espacios en los que nos encontramos podemos hacer muchas cosas en favor de estos trabajos, ¿no? Y bueno, este programa, aun cuando ya no está precisamente en el 8 de marzo, en esta semana decimos, el Día de la Mujer tiene que ser todo el año, ¿no? Y bueno, sabemos que tú desde tu trinchera, ahora desde el sector empresarial, has venido también impulsando algunas iniciativas, ¿no? Pero me gustaría platicar un poco más ¿cómo has vivido tú, desde tu propia experiencia personal y profesional particularmente, esta evolución de la que hemos estado platicando en estos mismos espacios? Muchas gracias. Pues mira, fíjate que es un tema que pudiéramos decir, híjole, pues ya es como muy actual, ¿no? Pero realmente la lucha y la conquista de los derechos de las mujeres lo platicábamos en el conversatorio, ¿no? Realmente se remonta hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, pues fue algo muy interesante cómo se conjuga la participación pública con la privada, ¿no? Porque esto corresponde como a roles de género. Y pues por mucho tiempo la mujer estaba como en su rol que la sociedad le había impuesto, ¿no? De estar en casa, de estar en el cuidado de la familia, de estar solamente para atención al marido y demás, ¿no? Entonces, justamente esta evolución de los derechos de las mujeres, por allá nuestras antecesoras pensaron, bueno, es que también tenemos derecho a decidir sobre la vida que acontece fuera de nuestra casa, ¿no? Y tuvieron a bien, pues justo este pensamiento de decir, bueno, si conquistamos el voto, de alguna manera pues ya podemos ir incidiendo en la política, porque al final pues lo personal es político, ¿no? Las dinámicas que ocurren al interior de los hogares es un reflejo de la sociedad en general. Entonces, para mí ha sido muy importante cómo las mujeres han cambiado estos roles y cómo llegó un momento en el que conquistaron el derecho al voto y conquistaron el derecho a la educación y conquistaron el derecho a una jornada laboral, pues ahora sí que acorde, ¿no? A las necesidades, y por ahí han habido varias luchas, un salario igualitario, pero realmente estamos ante un escenario donde todavía pues siguen habiendo diferentes estereotipos sobre las mujeres, ¿no? En estos espacios. A mí en lo personal, algo que me ha motivado, yo por 8 años estuve laborando en el sector gubernamental, fue cómo darme cuenta la importancia del empoderamiento económico de las mujeres y cómo las mujeres sí o sí teníamos que estar pues participando en la economía, participando en el desarrollo de los países y desde esta autonomía poder ser dueñas de nuestras propias empresas, poder generar nuestros propios ingresos, tener derecho al trabajo. Entonces, yo vi la importancia de este empoderamiento y de alguna manera quise involucrarme más para poder vivir, digamos, por experiencia propia los retos que enfrentamos como mujeres, que yo creo que más adelante los vamos a platicar, pero han sido muchos. Que incluso no tendríamos ni que plantear la pregunta, ¿no? Surgen dentro del mismo discurso esta polarización entre que existan, ¿no? Estos derechos que ya bien mencionabas, y me llama mucho la atención estas dos palabras que usas, ¿no? El término lucha y el término conquista, y cómo se han ido ganando esos derechos, se han ido conquistando a través de estas luchas a las que hacen referencia, y sin embargo, bueno, vemos la realidad un poco distinta, ¿no? O discrepante en cuanto a lo que está en el papel y en lo que está en la práctica. Entonces, eso es inherente, creo que al discurso, pero me gustaría para quienes de repente nos puede generar como esa confusión, ¿no? ¿Por qué hablan de lucha? ¿Por qué hablan de conquista? Que una experta como tú nos pudiera resolver también esas dudas que suelen ser recurrentes en este discurso. Con mucho gusto, mira, se habla de lucha porque de alguna manera pues bueno, dicen, ay, pues es que las mujeres ya tienen derecho a trabajar, ¿no? O sea, ya es el mismo derecho que tienen con los hombres. En la forma, digamos, sí, ¿no? Pero en el fondo pasan muchas
situaciones que nos habla de un reflejo de una brecha todavía muy grande entre los géneros. Te pongo un ejemplo. Tenemos derecho al trabajo, sí, pero todavía en ciertos rubros las mujeres no ganan igual que los hombres por hacer el mismo trabajo. Luego, tenemos derecho a ocupar cargos de liderazgo en las empresas, pero luego, ¿qué pasa? A las mujeres les dan estos espacios en empresas que tienen algún problema, ¿no? Que están destinadas a la quiebra o que no tienen futuro o que las mandan en esos espacios o en esos lugares geográficos donde no tienen mucha posibilidad de éxito, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que se pudiera decir estamos en igualdad de condiciones, pero no es así. Por ponerte otro ejemplo, todavía el que una mujer llegue a estos espacios, pues en una dinámica muy común es bien diferente, ¿no? Por ejemplo, si un hombre se reúne con otro hombre para hablar de negocios, pues la gente dice, están hablando de negocios. Pero si una mujer empresaria se reúne con otro hombre empresario, pues están coqueteando, ¿no? Claro. Entonces se distorsiona un montón. O por ponerte otro ejemplo, si un hombre da indicaciones, da órdenes a su equipo, pues es líder, ¿no? O sea, qué gran jefe, porque nos está guiando a todo mundo. Pero si una mujer da indicaciones, da órdenes, pues qué mandona, ¿no? Qué prepotente, qué soberbia. Entonces, como dos contextos se distorsionan, aunque estemos en el mismo espacio hablando de manera empresarial, pues es muy diferente los contextos que todavía tenemos las mujeres que enfrentar dentro de estos espacios privados. Hay algo es bien banal, pero desde el hecho de elegir nuestra ropa, ¿no? O sea, te aseguro que un hombre no se pone a pensar si tiene un botón desabotonado y ya está insinuando alguna otra cosa, ¿no? Pero si una mujer lleva una falda, un vestido a un evento empresarial, pues bueno, está provocando, ¿no? Entonces, ese es el reflejo realmente de nuestra sociedad y vaya, eso sin poner en la mesa todas las violencias que se viven, ¿no? Todavía pues sí trabajamos, pero pues sufrimos acoso, ¿no? En ciertos trabajos, o sí trabajamos, pero pues realmente no hay una oportunidad de crecimiento porque no nos dan proyectos importantes dentro de la empresa en la que estamos. Entonces, si te fijas, pues ahora superficialmente sí se podría decir que se tienen los mismos derechos, pero en el fondo, cuando tú te pones a desmenuzar realmente qué está pasando, pues la realidad te refleja otra cosa muy diferente, donde todavía existen muchos obstáculos para las mujeres. Por eso, pues vemos tan poca representación todavía en el sector empresarial, porque de alguna manera en el sector gubernamental o político, pues ya hay estas cuotas de género, ¿no? Ya se ha avanzado. Pero ¿qué pasa con las empresas? Todo es mera voluntad y todo es mera lucha, como bien decías, para conquistar estos espacios para decir, ¿sabes qué? Yo quiero un lugar en la mesa, yo quiero estar representada, yo quiero liderar ese proyecto importante. Entonces, pues mucho es eso, mucho es un camino a veces solitario para las mujeres que emprenden, para las mujeres que lideran una empresa. Entonces, porque todavía no hay esta regulación como lo hay en el sector gubernamental. Y en ese sentido, Cindy, sabemos que nos compartías también esa experiencia, estuviste en el sector gubernamental y ahorita estás dedicada ya de lleno al sector empresarial y tú en tu reflexión nos compartías que estás identificando también, ¿no? Este nicho y estas oportunidades que tú como activista social, impulsora de los derechos de las mujeres, puedes hacer. Y creo que tiene relación con el tema del empoderamiento económico, esto que tú identificaste estando en el sector gubernamental y decir, a ver, ahora desde este espacio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo sumar? ¿No? Y me gustaría que nos compartieras un poco más al respecto de qué identificas y de qué manera, ¿no? Podemos lograr este empoderamiento económico, que evidentemente será punta de lanza para otro tipo de empoderamientos que se visualizan en el tema de conquistar espacios, ¿no? Claro, pues mira, va desde un hecho bien importante, como por ejemplo que comencemos a hablar de temas económicos entre mujeres, ¿no? O sea, que esas reuniones con amigas vayan temas de, oye, ¿dónde estás invirtiendo tú tu dinero? Oye, ¿tienes alguna estrategia o plan de ahorro? Oye, ¿cómo va tu negocio? ¿Cómo te has organizado? O pásame tus redes para seguirte y promocionar tu negocio. O sea, es desde un tema de sororidad como yo he
planteado, digamos, el empoderamiento económico de las mujeres, porque es justo apoyarnos en estos procesos, es darte cuenta también que tenemos el potencial, que tenemos el talento para emprender en cualquier área que a nosotros o nosotras nos apasione. Eso es súper importante, poder tener esa confianza en nosotras mismas de decir, ¿sabes qué? Pues quizás no sé, pero me enseño, ¿no? Una fase del empoderamiento, digamos, que es eh, el tener, ¿no? Y el saber, y cómo eso que tú sabes lo puedes transformar para que te reditúe económicamente. Hablo, por ejemplo, de mujeres que saben programar. Oye, pues yo puedo crear una app y puedo emprender desde ahí. O hablo a aquellas mujeres que les guste cocinar y ok, pues yo me gusta y puedo emprender desde elaboración de alimentos. O desde quien les gusta la vida fit puedan quizás por ahí vender ropa deportiva, no sé, o sea, desde tu pasión como mujer, toda tu pasión, todo tu talento, todo tu conocimiento lo puedes poner para emprender en cualquier área que tú digas, ¿sabes qué? Esto que yo sé lo puedo transformar para que me dé una retribución económica. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay muchos privilegios de por medio, pero algo también importante es que se pueda conjuntar. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo entendí que muchas mujeres, por ejemplo, tienen un trabajo fijo, pero ese trabajo pues no les ajusta porque no les pagan mucho, porque no les da mucha libertad de poder armonizar su vida familiar con su vida personal. Nosotros en Fuencor tenemos un programa de recomendación donde mujeres en sus tiempos libres, con sus redes de contacto, van generando una recomendación y van generando ellas comisiones por ventas. Entonces, de alguna manera también pensar en esos ingresos extra es una manera de ir generando un ahorro, de ese ahorro convertirlo en inversión, de esa inversión convertirla en un emprendimiento y así se va, ¿no? Entonces, para nosotros, yo que me di cuenta de esta necesidad, pues ha sido algo que hemos impulsado. También, por ejemplo, pues en la industria de la construcción, eh, es no todavía tan común que haya tantas mujeres, entonces por ahí también tenemos para impulsar este año becas para mujeres en sectores de ingeniería y de arquitectura, para que se vayan abriendo también camino y oportunidades en este sector. Entonces, pues son cuestiones que hemos visto, que hemos estado impulsando. Hemos dado talleres también para hablar de finanzas personales y cómo el conocer tus finanzas te va a permitir también hacerte de un patrimonio como mujer, porque también a lo largo de la historia los hombres eran los que eran los dueños de las casas, ¿no? Sí, sí, bueno, el tema financiero era exclusivo, ¿no? Del hombre como proveedor y la mujer como la administradora, tal vez, de ese recurso. Y Tal vamos cual. viendo cómo van replanteándose también estos roles de género. Pero si me permite, Cindy, vamos a ir un corte para seguir platicando acerca de este y otros más temas aquí en Ideas que Transforman. No se vayan. Estamos de regreso en Ideas que Transforman y seguimos platicando con la maestra Cindy Puente, quien es empresaria y es activista social y nos platica acerca de esto. No dije el título de esta charla tan interesante, te digo, es mérito, es trabajo de mi tocallita, Mujer y Liderazgo, uniendo lo público y lo privado. Y precisamente Cindy, desde esta experiencia personal y profesional, ya nos platicaba de algunas estrategias de cómo mujeres, de cómo como mujeres podemos ir tomando estos espacios, ¿no? Estos espacios que nos habían sido negados, tal vez, ¿no? Culturalmente era como, no son para ti, ¿no? Búscale por otro lado, vete a tu casa, ¿no? De repente es recurrente escuchar incluso ese tipo de frases que de manera inconsciente incluso las vamos nosotras perpetuando, ¿no? Eso Claro. llama mucho la atención y precisamente yo creo que es parte de la labor que hemos estado queriendo hacer desde nuestros diferentes espacios, en mi caso yo con mi hija, ¿no? Ser consciente de que estas frases las tenemos tan interiorizadas, ¿no? Y las hacemos tan propias que se vuelven barreras culturales para nosotras, ¿no? Y en ese sentido, Cindy, hablabas de un tema súper interesante que tiene que ver con este concepto, ¿no? Este concepto nuevo que recién se incorpora a partir de estos movimientos, que es el de sororidad, ¿no? Me gustaría que nos ampliaras un poco más para quienes nos escuchan de cómo también como mujeres podemos generar estas alianzas para lograr este empoderamiento del que nos estabas platicando.
Sí, con mucho gusto. Mira, para mí la sororidad ha sido un pilar fundamental dentro del empoderamiento económico de las mujeres. Para quien no conocen el término, viene del vocablo de sor, ¿no? Que es hermana. Entonces, digamos, es esta hermandad entre mujeres, este acompañamiento en nuestros procesos de empoderamiento. Eh, y dentro del mundo empresarial, la verdad es que es fundamental si te pones como a practicarlo en tu día a día. Por ejemplo, si tú vas a emprender, estoy 100% segura que ya hay otra empresaria con mayor trayectoria que tú y estoy 100% segura que con todo el gusto te va a poder dar ciertos consejos, ¿no? Hazle por aquí, hazle por allá, me funcionó esto, sabes que no te metas como con este sector. O sea, siempre yo he encontrado la apertura entre mujeres de compartir nuestras experiencias para aquellas mujeres que van apenas emprendiendo, pues ya podamos iluminarles un poquito el camino. Entonces, ese es número uno de las estrategias que a mí me gustaría compartir, el poder ser mentoras de alguna manera de mujeres que apenas van iniciando como en esta trayectoria. Número dos, ponernos a pensar en toda la cadena de valor. Yo tengo la estrategia de que mis proveedoras son mujeres. O sea, quien me toma las fotos, quien me hace el detalle para la entrega de una casa, quien me hace la publicidad, quien me hace, o sea, conscientemente yo, en lugar de darle un trabajo a un hombre que ya tiene todo el respaldo, y no porque tenga nada en contra de los hombres, sino porque es una acción muy consciente de decir, sabes que a las mujeres nos cuesta el doble o el triple tener un negocio, vamos apoyándonos entre nosotras para que al menos en lo que yo como empresaria puedo decidir, que es quiénes van a ser mis proveedores, pues sean proveedoras, ¿no? Porque pues si le va bien a una, nos va bien a todas. Entonces ahí se va haciendo un círculo virtuoso en el que nos vamos apoyando y en el que conscientemente como empresarias vamos teniendo nuestro directorio de otras empresarias que nos pueden dar y brindar estos servicios. Y ya tenemos hasta en pinturas, ¿no? O sea, ya hay pintoras. Entonces, también esos servicios de oficios no tradicionales, poco a poco también las mujeres los van generando, ¿no? Quien trabaja con la madera, quien trabaja pegando piso. Entonces, es solamente darles también la oportunidad de que otras mujeres que ya se atrevieron a emprender, pues puedan dar a conocer sus productos y hacer sinergia. Dentro de la sororidad también está el poder manejar nuestras emociones, porque es bien difícil emprender cuando tienes la culpa de a lo mejor quién va a cuidar a mis hijos, ¿no? O descuidar estas áreas familiares, o el reto que es encontrarte ante situaciones de violencia sistemáticas, ¿no? O sea, entonces es muy difícil y muy solitario a veces emprender si lo haces sola, pero cuando lo haces acompañada, cuando sabes que tus amigas, que otras empresarias comparten los mismos retos y te apoyas en ellas para superarlos también, creo que eso va haciendo más ameno el trabajo. Para esto yo he encontrado mucho respaldo en asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Asociación Colimense de Universitarias, de la que formo y formamos parte, donde ahí nos intercambiamos productos, en algunos grupos virtuales o digitales como Viva la FEM. Recientemente acabo de conformar la Cámara Nacional de Comercio aquí en Colima. Tenemos ya la primera presidenta mujer en casi más de 100 años que tiene la Cámara. Entonces, el apoyar su postulación, el decirle, sabes que no vas sola contra todo el sistema que te antecedió. O sea, estamos aquí como mujeres para apoyarte. Creemos en tu liderazgo, creemos en tu capacidad como empresaria. Son ciertas acciones que de la sororidad en el sector empresarial es un reflejo, ¿no? Y sobre todo también de no juzgarnos, ¿no? Que si vemos que una empresaria ha logrado cierto cargo de liderazgo, creer de primera mano que lo hizo por su capacidad y no lo hizo por algún tema de, no sé, sexual, ¿no? Como muchas veces se estereotipa. Entonces, pues bueno, esas son como ciertas características que lo he visto, como la sororidad nos ha abierto a las mujeres un camino más de luz en esa oscuridad que a veces se tenía en el sector empresarial. Bueno, me llaman poderosísimamente la atención dos cosas de las que nos platicas. El cómo ya podemos ponerle el género femenino a las profesiones, ¿no?
cómo nos había costado tanto trabajo y estaba por ahí el dilema si existía la palabra presidenta, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahora la tenemos, nómbrala, tenemos una presidenta, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Bueno, pintora, ¿no? Ahora Claro. que lo dices y empezamos a ver que se empiezan a tomar esos espacios y digo, de las cosas que a veces creemos que no son importantes, ¿no? En nuestro día a día, pues sí lo pueden ser, ¿no? ¿Cómo podemos crear este catálogo tal vez de proveedoras? Y así lo dices, de proveedoras, y estamos generando también esta comunidad y fortaleciéndonos entre nosotros. Eso me llama poderosísimamente la atención, digo, lo interiorizo porque digo, sí es cierto, muchas veces no somos conscientes, ¿no? De a quién estamos dando esas oportunidades, y creo que por algo se puede empezar, eso me lo llevo yo de tarea, sin duda. Muy bien. Me lo llevo Una yo de aliada tarea, más. sí, tienes mucha razón, ¿no? Pero bueno, el otro tema, Cindy, que sacas a relucir y es inherente, yo creo, a este tipo de discursos, ¿no? El tema de los roles, el tema de los estereotipos y la violencia cultural y sistémica, ¿no? Que de repente volvemos a lo mismo, es inconsciente. ¿Cómo volvemos consciente estas prácticas, ¿no? Para empezar a ver diferente esto que tú nos comentabas. Vemos a dos personas reunidas, hombre y hombre, no pasa nada, ¿no? Vemos hombre y mujer y nos genera, ¿no? Claro. Vemos a una mujer en un puesto de liderazgo y dudamos tal vez de su capacidad de entrada, ¿no? Ni siquiera nos damos la oportunidad de conocerla o reconocerle el mérito. ¿Cómo empezamos en ese sentido a deconstruirnos, ¿no? De repente sí hay muchas mujeres que dicen, estas luchas no me representan. Claro. ¿Cómo le hacemos? Mira, pues esta es una tarea bien grandota porque partimos de un sistema patriarcal, ¿no? Un sistema cultural que así nos ha empujado, pero el primer gran tarea que tenemos, la primera gran tarea sería el poder autocuestionar nuestro comportamiento, ¿no? El conscientemente tomar ese paso de saber que la igualdad de género es algo que nos favorece a toda la sociedad. O sea, realmente se ha comprobado que cuando las labores del hogar se comparten entre las personas, pues se crea un ambiente más armonioso, ¿no? No es que el marido me ayude, porque no es la responsabilidad de la mujer, es una corresponsabilidad y él está haciendo su parte y yo estoy haciendo mi parte y los dos pueden trabajar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor un día él va por los hijos y otro día tú vas por los hijos y los dos no se pierden esas oportunidades de crecer, digamos, laboralmente hablando, ¿no? Porque lo vimos en pandemia, ¿no? En pandemia pues muchas personas se quedaron sin trabajo y quien renunció pues fue la mujer estadísticamente, pues para hacerse cargo de los hijos que tenían que estar en casa porque pues las escuelas cerradas, ¿no? Entonces ahí retrocedimos un montón de años en los avances que ya teníamos de las mujeres para ganar estos espacios. Entonces es tener un pensamiento crítico de cómo tener, somos más del 50% de la población en el mundo. Claramente tenemos un aporte a la economía muy significativo que hacerle, tenemos esta visión o esta perspectiva de género que aportar a las empresas, ¿no? Cuando una mujer lidera una empresa, la responsabilidad social también aumenta, ¿no? Entonces, hay mucha visión que las mujeres le aportan a las empresas y que es importante, pues, permitirnos, o sea, permitirnos como sociedad que las mujeres podamos ejercer ese liderazgo, podamos ejercer esos roles desde lo empresarial para que veamos pues que sí se puede y no juzgar desde un primer momento, híjole, pues es que por ser mujer, quién sabe que también lo vaya a hacer porque no tiene experiencia, ¿no? Pues en este proceso de deconstrucción estamos, incluso las propias mujeres, ¿no? Claro. Entender esta parte de un sistema en el que fuimos criadas y creadas también. Sí. Pues agradecerte muchísimo, Cindy, estas reflexiones que nos haces, tu participación. Siempre me es muy grato escucharte, tú lo sabes, te respeto y te admiro mucho por toda tu trayectoria y todo lo que sigues haciendo. Muchas gracias. Gracias por estar a ustedes, aquí. un gusto. Y muchas gracias a todas las personas que hacen posible que estemos hoy con ustedes. Agradecer el apoyo en controles de Oscar Segura y todo el equipo de Radio Universidad y de la Coordinación General de Vinculación, especialmente a una amiga y compañera, Alejandra Bernal. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos aquí en Ideas que Transforman. Muchas gracias y hasta la próxima.